Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, con un invitado que obviamente no necesita presentación. ¿Cómo está, Alan? Desde México, ¿todo bien? Todo bien, profe, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a su canal. Ya teníamos varias semanas, ¿verdad? Ajá. Poniéndonos de acuerdo. Y tenías tú que ser el invitado de esta semana porque con todo lo que ocurrió con Trollstore, Leguismo, me acuerdo una vez que estuvimos hablando por privado, por WhatsApp, qué pasaba con ese reloj que te tenía tentado y hay muy buenas noticias para ti. Y bueno, para todos los que también quieren tener un reloj sin tener que estar actualizando el dispositivo, ¿cierto? Así que vamos a estar arrancando. Hay varias cosas que han ocurrido durante esta semana. Bueno, Trollstore se presenta como una aplicación, ¿cierto? Que te permite instalar aplicaciones de forma permanente, ilimitadas y de forma por el tiempo que tú quieres. Y lo mejor es que es gratuito y necesitas el computador solamente una vez para instalar la aplicación y luego te olvidas de él. Aunque también si encuentras Trollstore en alguna tienda online que lo tenga firmado, tú lo puedes instalar y luego, chao, tienda online, da lo mismo porque te instala otra aplicación que es la que queda allí permanente. Y yo no sé, hay muchas dudas que empiezan ahí a ocurrir en mi cabeza. Lo primero, yo estoy sumamente sorprendido por el desarrollador OPA 334 porque en realidad se ha lucido. Ha tenido una semana muy activa y sin duda ha logrado satisfacer a la comunidad con un montón de actualizaciones. Ya va en la versión 1.08, estaba viendo hace un rato, y de que ha crecido y tiene muy contento a la gente. Creo que a mí sí, a mi gusto creo que es la liberación más grande que ha tenido la comunidad del jailbreak durante este año. Todo el resto han sido noticias, ilusiones, penas, rabias, dramas, alegrías, llanto, lo que sea. Desesperación, algunos se fueron a iOS 16 ya, pero esto ya, tenerlo ya así tangible, algo que yo pueda hacer ya el día de hoy en mi equipo, me parece espectacular. Y uno empieza de inmediato como a soñar. Y lo que te quería preguntar primero, ¿crees que OPA 334, este desarrollador, ya esté listo como para empezar a hacer un jailbreak si es que se lo pedimos, si es que la gente se pone de acuerdo? Porque sin duda viene a ser como que alguien que lo hizo, ya tomen, ahí está, y lo tiró así, pasó como desapercibido al inicio y ahora es un boom, o sea, la está rompiendo Trollstore en las redes. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que podemos tener ahí un exponente que nos pueda ayudar a estar haciendo un jailbreak? Porque me acuerdo de Coolstar que él creaba Twix, ¿cierto? Y después se Así lanzó con es. un jailbreak y lo vemos dónde está. Bueno, pensemos en Electra, en Quimera, Odyssey y Taurin. iOS 15 no pensemos en eso. Pero partió creando Twix y ahí está. ¿Crees que OPA 334 esté listo para esto? Bueno, sí, como tú mencionas, ya hay antecedentes de developers o creadores de Twix que se han aventurado a crear herramientas de jailbreak y sobre todo la parte ahora Control Store, pues es bien importante, o sea, es como diría el dicho de los astronautas, un pequeño paso para la comunidad, un gran paso para la vida del jailbreak. Así ¿Por es. qué? Porque de cierta forma están relacionados, porque lleva una gran parte de la ingeniería, o más bien la vulnerabilidad que tiene lo que es el jailbreak como tal. Entonces, eso tiene Correcto. que ver. ¿Por qué? Porque no es como un Altstore que puede instalarlo cualquiera, sino que tienes que tener cierta rango de versiones de iOS para que pueda ahí funcionar el exploit y que queden completamente firmadas 3, 4, 5 aplicaciones. No necesitas un certificado, sino que ya es Genial. directamente de ahí, te duran toda la vida. Entonces, creo que sí es un gran paso para que esto pueda ser un preámbulo para que se pueda generar una herramienta. Yo no iría tan rápido, o sea, yo pienso que no siento que sería algo tan rápido o tan sencillo de hacer por las cuestiones que ya sabemos todos en la implementación de la seguridad en iOS 15 y ahora en iOS 16 también, en donde Apple pues prácticamente está retando a que les vulneren la seguridad del sistema Así es. operativo, pues es porque hay algo que se ha cocinado muy bien dentro de Apple y sin duda retumba pues esta nueva adquisición que tuvieron, ¿no? De parte de nuestro equipo. Entonces, sí puede ser una luz al final del túnel, pero siento yo que sería con tiempo, o sea, es decir, de aquí a mediano o largo plazo. Yo lo que veo es potencial en este desarrollador, que si en algún Así momento él es. llega a sentir la curiosidad, yo creo que hay dos opciones: o puede lograrlo, o puede ser fácilmente llamado por algún equipo de jailbreak, ya sea el Uncover Team o el Odyssey Team, para que forme parte de sus líneas y que les colabore, ¿cierto? Así que de que puede llegar lejos y hay alguien talentoso,
creo que va muy bien. Hay que recordar que este desarrollador, él es el que creó Safari Plus y también un montón de otros tweaks. Entonces, ya partió con Twix y ahora con una herramienta que te permite instalar de forma permanente cualquier aplicación. Entonces, de que va avanzando, lo va haciendo. Tú recién mencionabas el tema de los certificados de desarrollador. ¿Tú crees que tengan que preocuparse? ¿Crees que va a ser el fin, a veces ocupamos esa expresión, el fin de los certificados de desarrollador? ¿Llegaremos a ese extremo? Yo creo que no, pero sí va a tener una baja considerable, sobre todo por el hecho de las personas que se encuentran dentro de las versiones compatibles con Trollstore. Correcto. Yo platicaba hace poco con Joss, con Ángel, y coincidíamos en el tema de que los certificados, las aplicaciones firmadas, pues son el futuro realmente ahorita, en Al día este de hoy. momento Ujú. del jailbreak. ¿Por qué? Porque digamos que no es lo que quieres, pero te puedes conformar, ¿no? Te puedes conformar con el aspecto de tener una aplicación plus plus, una aplicación que haga las cosas que pueden hacer con el Twig, ¿no? Principalmente Watusi, que es uno de los Twigs más importantes. Yo siempre lo he dicho, el principal motivo por el cual yo quiero jailbreak, más que la personalización, es por Watusi. O sea, es el principal porque tiene muchas funciones que te ayudan a tu día a día, ¿no? Sobre todo, pues, tenemos que decirlo, hay veces que no quieres contestar mensajes, hay veces que no quieres que te vean en línea, o sea, te da flojera o tienes cosas que hacer y eso es una herramienta muy útil, bastante útil para ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que todos lo hacemos y principalmente es eso, descargar fotos, videos de Twitter, de Facebook, de YouTube, son cosas que toda la gente quiere hacer. Entonces, esto va a venir a romper esa brecha de decir, ah, bueno, ahora tengo que esperarme hasta que tenga jailbreak para poder hacerlo. Ha avanzado poco a poco hasta que ya lo podamos tener ya prácticamente de stock, como es el caso de Trollstore, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que va a depender de la cantidad de personas que están en versiones compatibles con Trollstore. Al menos al día de hoy, en la primera liberación que se hizo, llega desde iOS 15.0. Nada de iOS 14 se ha hablado aún, aunque está el tweak para ocuparlo en iOS 14, pero en iOS 15, que es donde está la mayoría de la gente, funciona desde 15.0, 15.01, 15.02, 15.1 y 15.1.1 y hasta ahí llegó, esas cinco versiones de iOS. Luego va a venir una actualización de Trollstore que va a subir desde 15. Todas las versiones de 15.2, todos los 15.3, todos los 15.4, 15.4.1, subiendo hasta 15.5 beta 4, no 15.5 final, ni 15.6, 15.61, 15.7, no llegaría ahí porque Apple lo parchó en 15.5, entonces la vulnerabilidad está ahí. Bueno, ahí está obviamente el viejo consejo, espera la versión más baja de iOS porque pasan cosas buenas. Entonces, los que están al menos hasta 15.1.1 lo pueden disfrutar. De ahí los que están más arriba, bueno, los certificados de desarrollador pueden funcionar, pero aunque tengan el certificado de desarrollador, ya que tú hablabas recién de Watusi, en estos días, Fawad Ragheb, el desarrollador, el creador de Watusi, estuvo ya liberando de manera oficial en su GitHub lo que viene a ser esta aplicación ya con las notificaciones push, lo que tanto la gente quiere que te notifique la manera normal como lo hace WhatsApp cuando lo bajas del App Store y que puedas estar ocupando tus conversaciones que están respaldadas en iCloud, que puedas hacer una restauración, que puedas, no sé, hacer un respaldo y luego restaurar el respaldo, ya como funcionar WhatsApp prácticamente normal. Y se puede hacer, pero eso lo puedes hacer instalándolo solamente con Trollstore, porque uno puede bajar la IPA, ¿cierto? De Watusi que viene con las notificaciones y con los chats, pero si lo instalas con un certificado de desarrollador, vas a instalarlo, pero no vas a tener las virtudes que te ofrece Trollstore porque ejecuta exploits, ¿cierto? De Linus Así es. Hens, de Zoe Sam, China 520 estuvo también metido ahí, cosa de ver los créditos nada más de la herramienta, o sea, hay mucho más allá que un certificado de desarrollador que te permite tenerla un año, ¿cierto? Va mucho más allá. Yo tampoco no creo que sea el fin de los certificados, todavía tienen mucho que ofrecer, pero sin duda es una buena noticia, gratuita y sin computadora, así que me parece genial todo lo que se ha avanzado con esta herramienta. A mi parecer ha sido algo, pero un respiro, algo que necesitábamos en la comunidad, porque ya iPhone 14, ¿cierto? iOS 16, algunos estaban diciendo esta es mi fecha límite, y lo De bueno es hecho, yo que soy uno de ellos. yo soy uno de ellos, pero ahí va la segunda pregunta, porque Ujú. uno de los creadores de Twix, Lunotech, que es el dueño del Leguismo, este tweet que nos permite estar sincronizando nuestro Apple Watch
con el iPhone sin tener que estar actualizando, ¿cierto?, de versión de iOS el dispositivo y seguir el teléfono, el iPhone, en una versión baja para esperar un jailbreak. Él dijo que iba con toda la liberación de Trollstore, al menos la versión 1.07, vamos ya en la 1.08, permitía poder tener leguismo y poder ocupar sin la necesidad de un jailbreak. Tú recién hablabas que las aplicaciones modificadas con Twix son como el presente, ¿cierto? En la comunidad del jailbreak, si es el futuro o no, algo para cuestionar quizás para otro podcast, pero al día de hoy es lo que tenemos, peor es nada, como también dice el dicho, así que, Ujú. pero tendríamos a leguismo funcionando, que viene a ser un tweak. Entonces, es un tweak que sabemos que cuando uno lo instala genera una aplicación, ¿cierto? Ahí en la pantalla de inicio, en el home screen, y uno puede ahí interactuar con ella. Entonces pensaba que a lo mejor otros tweaks, por ejemplo, un iCleaner Pro .ipa, que se pueda compartir, ¿cierto? Que venga el desarrollador Ivano Vilenci, creo que es este italiano, y que lo pueda, pum, Ujú. compartir de esa forma, y ahí está la IPA. Imagínate tener un iCleaner Pro. ¿Será entonces que de esta forma Control Store es como tendríamos funcionando ya los tweaks? ¿Crees que podemos llegar a eso y estarlo disfrutando al menos de esa manera? ¿Será como vamos a tener tweaks Control Store? Eso es como sería esa la pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Qué tan lejos crees que se pueda llegar? Yo digo que es bastante posible porque de hecho ya hay muchas aplicaciones que hacen cosas que los tweaks realizan. Yo hace poco estaba viendo una aplicación que te ponía Safari en modo noche o en modo night mode, ¿no? Entonces, es una aplicación que se instala por medio de la App Store y se puede hacer. Entonces, ahora con esta nueva, progreso, Control Store, yo creo que sí es posible, sí es bastante posible, incluso hasta pudiera sustituir en un futuro, si las cosas van avanzando como se está dando hasta ahora, a una herramienta como tal de jailbreak, ¿no? Tal vez no tendríamos la personalización, pero tendríamos aplicaciones como la que mencionas, ¿no? De iCleaner, un terminal, por ejemplo, también que puede ser Genial. muy útil. Uh -huh. Podemos tener también lo de WhatsApp Plus, ¿no? En este caso, Watusi, Instagram, Facebook, YouTube, aplicaciones que son bastante útiles y que a lo mejor, como repito, no vamos a tener la personalización de cambiar los iconos o de poner efectos, pero sí vamos a tener las aplicaciones de Twix que nos van a servir bastante. Simplemente un iCleaner, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen que restaurar por eliminar ese espacio basura? Y con eso simplemente lo puedes hacer ya directamente desde Trollstore. Entonces, esto creo que marca un precedente. El hecho de que Fawad Rajev esté pues entusiasmado de cierta forma también para lanzar una aplicación compatible con notificaciones es porque le interesa y porque realmente no hay una, ¿cómo decirlo? Una parte de envidia o de decir, ah, no, pues es que a fuerza me lo compran, ¿no? A diferencia de Coolstar, ¿no? O sea, esto es querer ayudar a la comunidad y decir, bueno, ¿saben qué? Estoy viendo esta mejora, ahí les va. Ya modifiqué una IPA que está con notificaciones para que puedan disfrutarla. A diferencia de Coolstar, ¿no? Que digo, ese es otro tema muy extenso, pero hasta ahora no nos ha dado absolutamente nada, ¿no? Y dice, sí, que Cheyot ya está disponible desde el mes pasado, desde hace 2 meses, y pues, pero no se ha lanzado. Y sigue ahí, o sea, y sigue con el drama y sigue con cosas. Esa es la diferencia, siento yo, el querer trabajar con la comunidad, el querer aportarle algo a la comunidad. Ujú. Mira, sin duda es algo que, como te decía hace un rato, era como ese respiro que necesitábamos en la comunidad, poder tener algo. Y si bien algunos dirán, pero no, no es suficiente para mí, 15.1 es muy abajo, Apple va a liberar ya la versión final de 15.7, iOS 16 es prácticamente está a la vuelta de la esquina. Algunos habían considerado como iOS 16 la fecha a tope, ¿cierto? Para poder Ujú. estar actualizando. Digo, si ya no sale para iOS 16 el jailbreak, voy a actualizar mi equipo. Tú habías dicho eso, ¿cierto? Creo. Así es. Y con esto de Trollstore, ¿que sigues manteniendo esa idea o puede que lo piense un tiempo más? Puede que porque es como tú dices, ¿no? Es un respiro. Si Trollstore y Watusi logran, digo, yo no he probado hasta ahora el tema de notificaciones. Uh -huh. Por lo regular siempre espero un poco más. De hecho, ni siquiera he instalado Trollstore. Hasta este momento no lo tengo instalado en mi dispositivo. Porque por lo regular espero un poco más para que varias personas hagan sus pruebas y ver si realmente funciona, ¿no?
Ujú. Ya hay varias personas haciéndolo de la comunidad Bloodwind, por ejemplo, me ha tocado ver en su perfil que ha subido capturas de que si funciona o no funciona. Entonces, si realmente llegara a funcionar las notificaciones y el respaldo de iCloud, yo esperaría. O sea, yo con eso me doy por bien servido, al menos de Claro. Watusi, y ya no. Incluso ya el hecho de que saliera un jailbreak pasaría hasta cierto punto a segundo plano. ¿Por qué? Ujú. Porque con eso para mí es suficiente, la verdad, al menos de momento. Eso me gusta como lo dice al final, al menos de momento. Claro, porque Ujú, no es que uno no quiera ya hacer el jailbreak al dispositivo, yo creo que si fuese liberado lo haríamos sin pensarlo. A lo mejor dentro de los ujú, primeros 7 días ya lo habríamos hecho en nuestro equipo, pero con el tiempo, tú hace un rato también hablabas de, o recordabas esto de todo lo que implementó Apple de la seguridad en iOS 15. Entonces yo este tiempo he estado como con una idea en la cabeza, la he estado repitiendo bastante, que es que Apple cambió iOS, distinto totalmente a iOS 15, Apple cambió iOS, entonces cambió el jailbreak, y al cambiar el jailbreak, yo también tengo que cambiar. No puedo esperar lo mismo del jailbreak como era desde iOS 14 a años anteriores. así es. La misma espera, los meses que han pasado, ya es evidencia de aquello. Sin pronunciamiento oficial o real, algo más concreto de parte de CheckRain o de Uncover. Bueno, de Cursor ya sabemos lo que ha hablado durante estos meses, pero uno empieza a pensar y dice, es que Apple en verdad se ha lucido, ha hecho un trabajo fenomenal, y es cierto, es correcto. Entonces algunos empiezan a pensar, no, o sea, que ya iOS 16 llegó, voy a Ujú. actualizar mis dispositivos. Yo creo que Pon2On y Coolstar y a lo mejor otra persona, o Opa 334, quién sabe, ahora tiene los ojos puestos en iOS 16, siendo que Apple mostró una de las funciones, ¿cierto?, en iOS 16, que es este modo lockdown, que una vez que está Ujú. activado, se vuelve ya práctico. O sea, si ya iOS 16 es seguro, una vez que se activa esto, queda pero mucho más blindado, porque se cierra todo lo que es el acceso a aplicaciones, páginas web. Es como tener el teléfono, como Una caja apagarlo, por fuerte, ¿no? decirlo de una manera, pero todavía poder ocupándolo. O sea, queda inaccesible, más aún Así es. de lo que es iOS 16. Pero algunos dicen, no, yo creo que los desarrolladores ya pasó a iOS 15, es la historia, el jailbreak ya murió en esa versión de iOS, yo creo que ahora van a pensar en iOS 16, y claro, en el sentido utópico, sin lugar a dudas, nos gustaría el jailbreak en la última versión de iOS, como lo es al día, bueno, en unos días más, iOS 16. Ujú. Pero, ¿será tan así? ¿Será tan sabio tener que irse a iOS 16 a esperar un jailbreak? ¿Será que realmente los ojos están puestos ahí, sabiendo que está tan difícil el panorama? O sea, hablamos de un 15.1.1 en su primera liberación, y después con un Fugu 14 llegaríamos hasta 15.4.1, 15.5 beta 4, y hasta ahí ya no hay más noticias de 15.5, 15.6, 15.7. ¿Será conveniente irse a iOS 16 a esperar un jailbreak? Pues yo creo que si estás en las versiones bajas de iOS 15 no es buena idea. Definitivamente no es buena idea, sobre todo con este respiro de Trollstore, creo que podemos aguantarlo bien. Ya es decisión de cada quien y cada quien tiene que hacerse responsable también, como lo platicábamos en alguna otra ocasión, ¿no? Uh Cada -huh. quien tiene que hacerse responsable si tú subes a iOS 16 por lo que tú quieras, por los tweaks, porque estás harto. Tienes que hacerte responsable y tienes que aceptar que lo hiciste porque tú quisiste, no porque te lo dijo Juan Antonio, no porque te lo dijo Jonah o Bostek o quien sea, es porque tú quisiste hacerlo y tienes que afrontar la responsabilidad de ello y nada, sin llori, ¿no? Como lo dicen. Uh -huh. Por otro lado, también siento que sí está algo complicado el panorama, es una realidad. Tenemos que también poner los pies en el piso. O sea, como dice un dicho, hay que mirar arriba, pero con los pies en el piso. Y el panorama es complicado realmente. Entonces, que vaya a haber jailbreak o no en el futuro, hasta ahorita es una incertidumbre. Lo que sí puedo decir es que seguramente va a haber en iOS 15. Eso es un hecho prácticamente. Estamos en un 90% ya de certeza de que vamos a tener un jailbreak. Entonces, solo es cuestión de esperar en las versiones de iOS 15. También está el Fugu 14 que viene a presentarse ahora en octubre, si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces, por ese lado también tenemos la otra opción. Respecto a iOS 16, si tú subes, la recomendación siempre va a ser la misma, quedarse en la versión más baja, que es donde se pueden encontrar algunas vulnerabilidades a pesar de todo, a pesar del modo lockdown, a pesar de lo que se diga. Si tú pretendes o quieres tener un jailbreak a futuro,
quedarse en la versión más baja y esperar, posiblemente más de lo que estamos esperando ahora, pero eso ya lo debes de saber si eres un jailbreak. Claro, o sea, algunos dicen, no, si voy a subir a iOS 16, pero me voy a quedar en 16.0. Lo máximo que subiría sería un 16.1 Punto o uno, así es. 16.0 punto algo, lo que sea, pero yo creo que aún así, no sé, yo no lo considero como una buena idea. Estuve en un directo el de esta semana y algunos me decían, profe, tengo un iPhone 12 y estoy en Ujú. 14.8. Uy, eso sí que han esperado, ¿cierto? Hay otros que me dicen, no tengo un iPhone 11 en iOS 14, pero en 14.8.1. Uy, cierto, falta ese punto 1 que todavía no sale una actualización. Ajá. Me acuerdo de otros casos que están en 14.6, los A14, y no llegó ahí. O sea, Fugu dio soporte a algunos equipos nada más, al resto no, y están ahí aguardando. Entonces, ni hablar, ¿cierto? De los iPhone X, 8, todo eso, porque llegaron hasta 14.3. Y bueno, de ahí para arriba tienen a Check Rain, ¿cierto? Pero si a lo mejor no quieren ocupar el computador, no tienen un Uncover ni un Taurin desde 14.4 para arriba. Entonces, uno dice, ¿me voy a iOS 16 o no? Yo le digo a la gente, al menos que está en iOS 14, quédate ahí. Porque si tu panorama es feo en iOS 14, en Se iOS va a poner 15 es peor. Entonces, si alguno dice, sobre ah, pero todo estoy en también. 15.5, estoy en 15.6, estoy en 15.7, mi panorama es feo, sí, pero si te vas a iOS 16, va a ser terrible, o sea, va a ser aún más angustiante. El único consuelo que uno podría tener, quizás consuelo, no sé si tiene un iPhone 14 Pro, y no sé, mirar ahí la isla dinámica, ¿cierto? Que como que wow, pero de ahí nada más. Y de hecho, si hay que ser consciente también que si uno adquiere ese nuevo dispositivo, es un nuevo procesador A16, Apple Tienes que cada vez se esperar va más. poniendo cada vez más segura. Entonces, ah, Influye mucho el dispositivo que tú tengas. cierto. O sea, también es un panorama distinto dependiendo el dispositivo que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el 13 Pro Max, está más complicado, o sea, Fernando lo tiene también, y por ejemplo, Kenia tiene el iPhone 12. Es más sencillo, de cierta forma, porque tiene más compatibilidad, porque todavía entra dentro de los dispositivos para los que están haciendo el jailbreak, ¿no? Entonces, también tienen que tener mucha conciencia las personas de eso, ¿va? Porque a veces siento que no piensan tanto en ello. O sea, que se fijan solamente en la versión de iOS, pero no en el procesador. Entonces, también tenemos que tener mucho en cuenta de eso. Es cierto. Pero en resumen, yo creo que los ojos siguen puestos en iOS 15 porque iOS 16 igual está recién en pañales, está arrancando todo esto. Pero si está difícil iOS 15, iOS 16 es peor. O sea, ¿cómo será que tú recién mencionabas esto que Apple como que estaba retando, ¿cierto? Desafiando a los hackers, vengan, Ujú. venzan, vulneren nuestro modo lockdown y está ofreciendo una recompensa de $2 millones. Entonces, no es poco dinero, ni hablar, yo no sé cuándo en mi vida lograré juntar $2 millones, creo que nunca. No sé cuántas vidas tengo que vivir para llegar a esa cifra, pero de pensarlo nada más, uno dice, no, 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 o sea, si ellos se están dispuestos a ofrecer esa cantidad de dinero porque su iOS 16 están jactando, ¿cierto? Y están mostrando de que, a ver, Pempo, atrévete, a ver qué tanto puedes hacer, o sea, sin duda una movida de piso ahí la cual nos hace y yo creo que el mejor consejo es que si ya están en iOS 15, se queden ahí en la versión más baja nomás y sigan aguardando y esperando. Y si tú tuvieras que dar un consejo, ya que tú eras uno de los que pensaba, para concluir, pensaba que no, si sale iOS 16 yo subo, pero han ocurrido algunas cosas. ¿Le daría Así algún es. consejo a los que dicen, no, si sale iOS 16 yo voy a actualizar nomás, me voy. Chao, Yelbre. ¿Qué les diría a esas personas? Pues lo mismo que les mencioné hace un momento, que sean responsables de sus actos nada más, que después no anden llorando ahí en redes o diciendo, ay, es que me recomendaron y yo te hice caso, o qué sé yo, no, o sea, nada más que sean responsables de sus actos y, y que si se quedan en iOS 15, traten de disfrutar lo más que se pueda. Las cosas que se nos están dando ahorita, por ejemplo, Troll Store, es obvio que va a haber errores, es obvio que hay cosas que mejorar, Claro. pero no hay que ser tan haters, hay que aprender a disfrutar un poco más. O sea, Ujú. no hay que pensar en lo que podamos tener, sino en lo que teníamos en este momento. Y en este momento tenemos Troll Store y en este momento tenemos que disfrutarlo, ¿sí? Y si no quieres o no te gusta, pues puedes irte a iOS 16, pero responsabilizándote de tus propios actos.
Ujú. Ese es mi consejo. Bueno, te agradezco mucho, Alan, que haya aceptado la invitación. Pasamos un tiempo realmente agradable. Llevamos ya días planificando todo esto hasta que se dio la oportunidad. Así que las Ujú. redes sociales de Alan, ustedes, bueno, la pueden encontrar en la descripción de este video. Y bueno, su usuario de Twitter lo han visto durante todo este rato en pantalla. Y ahora nos vamos despidiendo. Entonces sería todo por esta ocasión. Se despide Alan desde México lindo y querido y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Gracias, saludos.